Hola, buenos días amigos del canal, espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer una pequeña práctica o ejemplificación del tema de los números relativos. Ya por aquí había un video que hablaba sobre la aplicación de las tasas de crecimiento, por ahí les va a salir la sugerencia para que lo puedan también observar, pero hoy le vamos a dar un poco más de protagonismo a los otros números relativos, entiéndase lo que son tasas, tasas vitales, quiero decir, razones, proporciones e índices. Entonces vamos a ir haciendo el ejercicio en la pantalla, ¿verdad? Del computador, pero la idea es que ustedes vayan haciendo o duplicando los mismos cálculos que yo voy haciendo, sea en el computador o a mano, y que vayan poniendo pausa en las diferentes partes del ejercicio para que ustedes puedan ir prácticamente de manera paralela a este servidor. Entonces, sin más que decir, vamos a entrarle de una vez al tema de los números relativos para que quede aún más claro, se afiance mejor el conocimiento sobre esta temática. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a iniciar entonces con el ejemplo eh, demostrativo de los números relativos según lo que ya se señaló. Aquí podemos usar este archivo. Ustedes pueden, como les dije anteriormente, ir replicando el ejercicio para que quede aún más claro. Aquí tenemos una tabla eh, ficticia, no responde a datos de ningún tipo verídicos. Y aquí tenemos entonces para cierto lugar la población total en estos años. La población de este lugar hipotético pues obviamente está al 1 de julio, que es lo que usualmente se prefiere. En esta columna estoy hablando aquí, ¿verdad? De la población. Luego aquí tenemos las muertes totales que hubo en ese lugar, en ese año. Por aquí los nacimientos. Luego más a la derecha vienen otras columnas como la gente que está infectada o que fue infectada durante ese año en ese lugar de H1N1 junto con las muertes de este virus, muertes por homicidios y al final un par de columnas más infectados por el virus SARS-CoV-2 y los que han muerto por el COVID-19. Aquí falta un 9, ¿verdad? Ok, entonces la idea es utilizar este archivo de base para diferentes cálculos. Aquí vamos a ponerle esta hoja como datos, ¿ok? Porque esta tabla va a ser utilizada para diferentes propósitos. Lo primero que vamos a hacer es ejemplificar, voy a duplicar esta hoja, ok, ahí la tenemos ya duplicada. Vamos a ponerle razones para empezar a hacer la demostración. Recordemos que las razones son cuando agarramos datos de un conjunto y lo relacionamos con otro dato del mismo conjunto. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí cuando hablamos de conjunto, ustedes miran, ¿y a qué se refiere con conjunto? Bueno, es que depende de lo que estamos viendo. Recordemos que son números relativos y su nombre de relativo se refiere a que pues va a depender de cómo lo enfoquemos. Por ejemplo, esto podría ser interpretado como un conjunto, las diferentes poblaciones, ¿verdad? Así como también yo podría utilizar, si lo veo de otra forma, digamos, por año, ¿verdad? Todo esto, cada uno de estos datos serían parte de un conjunto, ¿verdad? Entonces vamos a intentar hacerlo de diferentes formas para que ustedes lo vean. Por ejemplo, si relacionamos, vamos a verlo primero como esta columna, como un conjunto. Si relacionamos, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver. eh, un dato del conjunto, por ejemplo, ¿verdad? Y lo relacionamos, cuando decimos relacionamos es dividirlo, ¿verdad? Lo vamos a dividir con otro dato del conjunto, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos esa cifra, ¿ok? Esa cifra. Porque hemos hecho la razón, pero este 0,91, ¿qué significará? Bueno, tenemos que razonarlo y decir, por ejemplo, ¿verdad? Podemos decir, por ejemplo, en este caso, que
por cada persona. ¿Por qué hablamos de persona? Porque estamos trabajando con esta población, ¿verdad? Pues entonces estamos hablando con personas. Por cada, perdón, perdón, por cada 0,91, ¿qué cosa? Ahora sí, persona del año, ¿de cuál año? Del año que iniciamos, el primero que consideramos, 2020 en este caso, ¿verdad? 2020, hay una persona en, ¿cuál fue el segundo dato? 2023. ¿Ok? Veamos que hemos relacionado el dato del 2020 con el dato del 2023. Por eso aquí en la interpretación, ¿verdad? Vamos a darle aquí combinar celdas. Decimos que por cada, siempre decimos por cada, ponemos el que nos dio el cálculo numérico, ¿verdad? Por cada persona del 2020, del dato inicial que tomé, hay una persona en el 2023, el segundo dato que considere. Otra proporción, perdón, otra razón. Igual podría ser podemos relacionarlo con este, ¿verdad? Entonces aquí vamos a aprovechar para utilizar el formato, combinamos la celda. Ahora aquí, bueno, obviamente no es 0,91 porque el dato es distinto. Dice que es por cada 1,17 personas, ¿verdad? Personas del 2000, ¿cuál fue el primero que utilizamos? 2025. De hecho, aquí hay un pequeño error porque dice 2005 y es 2025, para que esté correcto. Hay, ¿verdad? Una persona en el segundo dato. El segundo dato que tomamos en esta ocasión fue el 2020. Ponemos el punto y estamos listos. Ahora, ¿qué sucede si, por ejemplo, queremos verlo por línea y no por columna? Bueno, entonces, por ejemplo, eh, digamos aquí, de las muertes totales que hubo en el año 2020, sabemos que parte de esas muertes son estas 355 del H1N1, otras son estos homicidios y otras son muertes por COVID-19. Obviamente hay otras muertes que no están aquí registradas. Pero en este caso, el conjunto estaría compuesto por estos 15.440. Y tenemos aquí algunos datos de ese conjunto. Entonces, podríamos también hacer una relación de este tipo, ¿verdad? Podemos decir, bueno, vamos a ver muertes de H1N1 razonadas, ¿verdad? Con respecto a las muertes por COVID. ¿Ok? Bueno, aquí nos da este valor. Vamos a reducirle un poco los decimales, que no sean tantos. Vamos a ponerle ahí 2. ¿Ok? ¿Y cómo se interpretaría eso? Bueno, eh, ¿verdad? Por cada, sería en este caso por cada 0,46 personas fallecidas por HN, HN1, ¿verdad? Me equivoqué, ya se me enredó. AH1N1 en, más bien, por cada 0,46 personas fallecidas por AH1N1, existen, existe una persona fallecida por COVID-19. Obviamente, este razonamiento, vamos a unir esto, este razonamiento es válido para ¿cuál año? Para el año 2020, porque aquí utilizamos los datos del 2020. Si tuviéramos que interpretar estos datos, digamos, en otros años, pues habría, o sea, tendríamos que estar detallando de cuál año estamos hablando, es lo que quiero decir.
¿verdad? Porque si no se podría confundir, más que aquí tenemos varios años. Si quisiéramos, bueno, en el caso de las hojas electrónicas, la facilidad es que aquí nada más jalarla para abajo, obtenemos los datos con los de la misma razón, pero ahora con los datos del año que sigue, que es el 2021, ¿verdad? Entonces, aquí, 2021, insisto, lo que se hizo fue tomar, ¿verdad? Como ustedes pueden ver ahí, las muertes por H1N1 y las dividimos entre las muertes del COVID para ver cómo está la razón, ¿verdad? Aquí obviamente el número es distinto. Bueno, obviamente no, podría darse un número parecido o similar, pero no es lo usual. Y aquí tendríamos entonces la razón sería 0,54. Como ustedes pueden ver, la razón como tal es sumamente sencilla. No hay donde perderse, ¿verdad? Ahora vamos a irnos a los datos originales, ¿verdad? Ujú. Y vamos a intentar hacer unas ejemplificaciones de proporciones. Entonces vamos también a duplicar esta tablita, ¿verdad? Bueno, obviamente en razones, aquí podemos usar muchas más razones, pero la idea es que ustedes vayan practicando. Entonces, en el caso digamos, de estas que hicimos al inicio, podemos ir relacionando todos estos datos unos con otros y aquí nos vamos a formar diferentes cálculos bastante variados. Y por este otro lado, pues también podríamos también hacer razones, por ejemplo, en cuanto a nacimientos, ¿verdad? También con infectados, que por tantos nacimientos hubo tantos infectados, o por tantos infectados de este otro virus hubo tantos infectados de este otro virus, etcétera. Esto da para mucha creatividad. Pero vamos a entrar ahora al tema de las proporciones, para que el video no se haga también muy extenso, ¿verdad? La proporción es similar a la razón, pero ya no voy a dividir o relacionar un dato o dividir un dato contra otro dato, por ejemplo, en esta columna, sino que sería un dato entre el total del conjunto. Entonces, lo primero que tendríamos que tener aquí es, si lo vamos a ver primero usando esta columna de ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es totalizar, ¿verdad? Totalizar, o sea, sumar estos totales que están aquí. Por favor, lo suman para que tengamos al final un gran total. Aquí nos dio un error, ¿verdad? Ponemos suma. Ujú. Ahora sí. Y ponemos el paréntesis final. Y estamos. Ahí están los 12 millones. 426.750 personas. Entonces, acá vamos a... nombre unas rayitas para que quede claro que esto es un total, ¿verdad? Ok, estamos listos. Pero podríamos hacer un poquito más. No. Ok, ahí está. Bien, entonces, aquí si queremos hacer proporciones utilizando esta columna, yo puedo relacionar cualquiera de estos datos, ¿verdad? Pero ahora ya no sería contra otro dato de aquí, sino siempre con respecto al total. Lo vamos a dividir entre el total. Y esto nos va a dar la proporción, ¿verdad? De hecho, bueno, para que quede todavía más claro, vamos a calcular las proporciones de los diferentes años. Entonces aquí habría que ir relacionando cada uno de estos datos entre el total. Ustedes pueden hacerlo allá en casa. Lo que voy a hacer es, aprovechando estamos en unas electrónicas, es arrastrar la fórmula, pero ustedes lo pueden ir haciendo ahí con toda la calma del caso. Ok, aquí tenemos las proporciones y aunque se pueden manejar de esa manera, les habíamos dicho en la teoría que usualmente las personas
les gusta pasar esto a porcentaje. Y para pasarlo a porcentaje, igual que las razones se podrían pasar a porcentaje, basta simplemente con multiplicar esto por 100, ¿verdad? Multiplicar esto por 100. Entonces ustedes van a obtener ya esta cifra que tenemos aquí. ¿Ok? Aquí sería en porcentaje. Perfecto. Vamos a centrarlo. Cualquiera de las dos formas es correcta, ¿verdad? Y en cuanto a la interpretación se refiere, bueno, podemos poner aquí, ¿verdad? En el año 2020 hubo, o más bien, en el año aquí sería los habitantes, una forma de ponerlo sería así, ¿verdad? Los habitantes del año, en este caso 2020, fueron, ¿verdad? O representaron, podríamos ponerlo de esa forma también. Vamos a ver. Vamos a aprovechar, a utilizar solamente dos. Este es el asunto con las las hojas electrónicas que a veces no son muy cómodas para hacer el tema de la redacción. Ahora sí, ok, vamos a ponerlo aquí también. Bueno, esto en Excel sería un poco más ágil. De todos los programas tienen sus pros y sus contras, ¿verdad? Ok, aquí tendríamos que ir trabajando la redacción 2021. Aquí sería 2022. Aquí sería 2023. El 4 y el 5. Muy bien. Fueron. Y aquí podemos poner los datos. En este caso, para que quede con el porcentaje, yo voy a jalar este y le voy a dar formato de porcentaje, pero ustedes manualmente pondrían 15,37 y le agregan el simbolito de por ciento. En este caso yo lo voy a hacer así para que quede el número bien representado. Correcto. Ahí lo pueden ver. Vamos a ponerle un... Ujú. Entonces dice, los habitantes del año tal fueron, ponemos aquí la proporción, ya está en porcentaje del total. ¿Ok? Y ahí tendríamos interpretadas adecuadamente las proporciones según los años. Muy bien. Ahora podríamos también hacer otro tipo de proporciones. Digamos, en el caso del año, ¿qué podríamos agarrar? 2022. Vamos a agarrar el año 2022. Vamos a ordenar algunos datos por aquí. Podemos agarrar de nuevo, por ejemplo, las muertes, ¿verdad? Aquí tendríamos las muertes. Podemos agarrar también las muertes por H1N1, ¿ok? Podemos poner también los homicidios, y podríamos poner las muertes por COVID-19. Vamos a analizar el fenómeno de las muertes de este año, ¿verdad? ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a decir, bueno, ¿cuántos fallecimientos hubo? Recuerden que no se dice hubieron, hubo en el 2022. Ok, ahí está. Los datos son 19.888. Ok, pero en lo que respecta a muertes por H1N1, serían estos que tenemos acá. Los homicidios de ese año, el 2022. Vean que nada más estamos hablando de muertes, ¿verdad? No podemos incorporar, por ejemplo, ahí nacimientos porque ya sería un dato de un conjunto
completamente diferente. Como aquí ustedes pueden ver, tenemos estas muertes y obviamente si sumamos esto, pues no nos va a las 19.000. Eso significa que hay más muertes, ¿verdad? Por ahí. No tenemos el dato ahorita, pero aquí podríamos agregar un dato adicional, porque al final todo esto sumado, incluyendo el dato hipotético de aquí, debería dar la totalidad de muertes que hubo en ese año, pero en este momento no lo tenemos. Entonces tenemos, este, proporcionalmente hablando, ¿verdad? Esto tiene, la proporción siempre se totaliza en 1 o también se puede ver en porcentaje como 100%, ¿verdad? Aquí tendríamos, para calcular la proporción de estos amigos, ¿verdad? Tendríamos que agarrar el dato, recuerden, y siempre vamos a dividirlo entre el total del conjunto. Ahí lo tienen. Vamos a ponerle aquí unos 4 decimales. Ok, perfecto. Vamos a fijar este, ¿verdad? Para que siempre me lo divida con ese. Y ahí tenemos proporcionalmente, ¿verdad? Cuánto representan estas muertes en el total. Si lo quieren ver en porcentaje, ¿verdad? Sería, como ya hemos dicho, ¿verdad? El porcentaje sería agarrar el dato de la proporción tal cual nos da el cálculo y multiplicarla por 100. Y le vamos a poner dos decimales. Es lo usual, no es que tiene que ser obligado, pero como ustedes pueden ver, este número es exactamente equivalente a este, así como estos de aquí eran equivalentes a estos de aquí. Solo que en esta columna, vamos a ponerle aquí el simbolito, aquí estaba ya en porcentaje, igual que aquí, vamos a agregar una fila arriba, aquí ya está en porcentaje también. Vamos a darle un poco de formato, poniéndole, poniéndolo centradito y tal vez un colorcillo ahí que nos llame la atención. Perfecto. Ok, ahí está. Ahora bien, si tuviéramos el otro dato adicional, pues iríamos completando esto. Lo importante es que tendríamos que tener al final de todas estas líneas más, el total tiene que estar exacto, 19.888. Igual que aquí, si sumamos estas proporciones tal cual están calculadas, tiene que cerrarnos en 1, que ahorita no tenemos ese dato. Y aquí tendría que cerrarnos en 100%, ¿verdad? Pero si gustan lo hacemos. Vamos a ponerles otras muertes. Eso se puede averiguar por simple diferencia, por resta. ¿Y cómo? Bueno, muy sencillo, ¿verdad? Tenemos 19.888 menos este amigo, más este amigo, más este amigo. Y ahí nos tiene que dar, eh, ahí nos tiene que dar el total de muertes que nos, este, 18.346 sería la totalidad de muertes. Bueno, totalidad no, eso está mal dicho. Esta sería la cantidad de muertes que harían falta para, junto con estos que están en colores, completar el gran total que es este que está arriba, ¿verdad? Ahorita eso no nos interesa, pero es simplemente un tema demostrativo. Aquí sería exactamente lo mismo, ¿verdad? Aquí sería exactamente lo mismo, pero obviamente no utilizando el 19.000, sino aquí el 1. Y aquí, como está en porcentaje, sería agarrar el 100%. Y ahí lo tendríamos, lógicamente. Ok, entonces, con su interpretación, ¿verdad? Es similar a lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Podemos poner, bueno, aquí sería en el año 2022, ¿verdad? En el 2022. No, perdón, aquí no porque este es el total. Sería aquí. En el 2022, las muertes por, ¿verdad? Aquí podríamos ampliar un poquito. Por, y aquí ¿qué tendríamos que poner?
Vamos a jalar estas palabras. Ujú. Por H1N1, por homicidios, por muertes por COVID o por, aquí podemos poner otras causas, representan o representaron el, el qué. Bueno, ahí donde viene precisamente la proporción. Podemos jalar el dato del porcentaje, este que ustedes calcularon aquí. En este caso yo lo voy a jalar directamente de aquí y darle formato de porcentaje, como hicimos ahorita para que les quede con el simbolito de manera correcta. Pongamos el numerillo ahí, un colorcillo y un... Ok, y ahí lo tienen. Entonces, por ejemplo, en el año 2022, las muertes por H1N1, ¿verdad? Bueno, aquí podemos quitar esta palabra muertes porque estaría duplicado. Aquí las muertes por homicidios, aquí las muertes por COVID-19 y por otras causas, ahora sí, representaron bueno, 2,51%, obviamente del total, 0,61%, 4,63% y 92,25% del total. Aquí de hecho podemos agregar esta frase para que quede correcta la redacción. Muy bien. Y ahí, digamos, podemos seguir jugando con las proporciones. Se puede hacer, con todos estos datos, se pueden hacer muchas proporciones, pero el procedimiento es el mismo, ¿verdad? Y ahora vamos a irnos otra vez a la tabla original, vamos a duplicarla para hacer índices, que es otra forma, índices, de jugar. Ok, aquí tenemos la nueva tabla con los índices. Aquí, las índices son en cierta forma una razón, pero se utilizan para comparar datos a lo largo del tiempo. Podemos igual utilizar cualquiera de estos datos, ¿verdad? Podemos utilizar, bueno, ya hemos utilizado mucho esta columna, vamos a dejarla descansar. Podemos trabajar con la de los nacimientos, por ejemplo. Entonces, nos traemos los datos para acá abajo, ¿ok? Y nos vamos a copiar estos de los nacimientos, ¿verdad? Y aquí podemos calcular los índices. Índices. Recuerden que en el índice hay que elegir un año base. Hay que elegir un año base que es el denominador. En este caso, podemos utilizar, usualmente se utiliza el dato más antiguo, que sería este. En este caso que tenemos, este ejemplo. Entonces, lo que se hace es muy simple, es dividir cada uno de los datos, en este caso el dato de los nacimientos, entre el año que hemos elegido como base. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Aquí está sin decimales, pues que nos está dando... vamos a ver, algo pasó aquí. Vamos a ver qué pasó aquí. Ah, sí, sí. Disculpen. Tengo que indicarle a la hoja electrónica que todos los datos los vamos a dividir entre este. Por eso es que aquí hubo un pequeño error. Disculpen, ahora sí. Entonces, que ustedes pueden ver que, digamos, aquí lo que estamos dividiendo es el azul entre el naranja. Aquí el naranja siempre va a ser el denominador, pero el azul cambia. Ven, acá sería los 12.131 entre este año sería el que le corresponde, aquí los 12.786 y aquí los 10.111. Siempre el año base o el denominador, el que estamos utilizando en este caso, es 2020. Pongámosle aquí nota. Base 2020. ¿Ok? Igual, como ya hemos dicho, usualmente los números relativos queda más cómodo verlos en porcentaje,
¿verdad? Queda más cómodo verlos en porcentaje, pero eso no es nada del otro mundo, es solamente agarrar esto y multiplicarlo 100 veces, ¿verdad? 100 veces. Entonces, por favor, vamos haciéndolo. En este caso yo lo voy a llevar aquí, le voy a dar formato de porcentaje para que nos quede bien ahí. Perfecto, ahí estaríamos. Lógicamente la base siempre da 1 porque estamos dividiendo los 11.900 entre los 11.900, entonces lógicamente el año base me va a dar 1 y en porcentaje pues me va a dar 100%. Los demás datos pues pueden dar de diferentes formas. Ahora bien, como ustedes pueden ver, hay datos que están dando por encima de 1 o por encima de 100%, si lo vemos en la columna de la derecha, y hay dos que dan por debajo de 1 o por debajo de 100, ¿verdad? Dependiendo de la columna que estemos utilizando. Podemos utilizar esta o podemos utilizar esta para razonarlo. Usualmente se usa la de los porcentajes, entonces vamos a hacerlo así. Recuerden que el porcentaje por sí mismo no es nada. Estamos hablando de razones, proporciones, índices, ahora vamos a hablar de tasas vitales y en otros videos hemos visto las tasas de crecimiento, todas ellas en porcentajes, ¿verdad? Bueno, las tasas vitales no tanto, pero el porcentaje en sí, que es lo que debe quedar claro, no es nada, ¿verdad? Por sí solo. Entonces acá eh, podemos podemos agarrar una columna, podemos ponerle el nombre de desviación. Aquí simplemente lo que yo quiero saber es eh, cuánto se pasó de 100 o cuánto le hizo falta para llegar a 100. Aquí voy a poner no aplica, ¿verdad? No, no aplica porque la base, pues la base es la base, no se utiliza. Pero las demás sí. Entonces en este caso, aquí hay dos números que les faltó para llegar a 100. Entonces ustedes van a poner aquí 100 menos el valor del porcentaje, ¿verdad? Que sería, en este caso, 92,35, si lo están haciendo a mano. O aquí, si lo están haciendo con este otro valor, que es el que yo estoy utilizando, 1 el valor, menos el valor. Perdón, perdón, ahí ya se me fue. 1 menos el valor, que es 0,92. ¿Ok? Este que también va a aplicar para este otro, porque ambos, digamos lo que sería este y este, son datos que están por debajo de 1. Por otro lado, o de 100. Por otro lado, estos tres datos que están aquí, estos tres que estoy señalando aquí, o esos tres que es lo mismo, están por encima de 1 o de 100%. Entonces aquí más bien habría que calcular cuánto se pasaron estos. Entonces agarramos el dato y le quitamos 1 si estamos trabajando con este valor. O agarramos este dato y le quitamos 100 si estamos trabajando con esta columna. Como ustedes gusten. Vamos a llegar a lo mismo. ¿Ok? Y al final tenemos este valor. Si estamos trabajando con esta columna, ¿verdad? Vamos a tener estos datos. Si estamos trabajando con porcentaje, los datos se van a ver de esta manera. Es equivalente, aunque el usual en índices es trabajarlo directamente en porcentajes. ¿Ok? Ahora, nos falta simplemente la interpretación. Y la interpretación es decir, bueno, eh, podemos poner aquí, interpretación. Bueno, el año base no se interpreta porque es la base, pero ponemos en el año, ¿verdad? O podemos poner más bien los nacimientos, de, ahí está. ¿De qué? Del año, ¿verdad? El año del que estamos hablando. Ajá. Representan el, ok, y aquí, o son, como quieran ponerlo, ¿verdad? Son
¿Son qué cosa? Bueno, vamos a reducir aquí un poco el espacio para que no se vea un poco extraño. Aquí vamos a poner el índice, la desviación del índice. Esta que pusimos, ¿cuánto se alejó de 100? Algunos se pasaron de 100, otros más bien están un poquito por debajo de 100. Por eso fue que calculamos esa columna. Técnicamente, técnicamente, con estas columnas, cualquiera de las dos, porque es lo mismo, uno pues ya sabe, ¿verdad? Pero aquí lo hicimos todavía con más detalle para saber exactamente este y este, cuánto les faltó para llegar a 100 y estos tres, cuánto se pasaron de 100. Entonces aquí ya están esas cantidades, ¿verdad? Y hay que terminar eh, la redacción, ¿verdad? No podemos dejarlo aquí jamás. Hay dos datos, insisto. Este, vamos a ponerle un color, pongámosle un color marrón. Perdón, aquí estamos con este. Ah, este es, ahora sí. Vamos a ponerle un color marrón a estos dos, porque estos dos son datos que dieron menores que 100. Recuérdese que en el dato absoluto vemos que este es el año base 11.900, entonces este está por debajo y este está por debajo. Por eso estos dos índices nos dan menores de 100. En estos casos, cuando redactamos la respuesta, aquí hay que poner que los nacimientos del año 2021 son, ¿verdad? 700,65%, ¿qué cosa? Menores, igual que este, ¿verdad? Menores, pongámosles el colorcito marrón para mantener la coherencia. Menores menores a qué cosa. Siempre hay que referirse a la base. A los que hubo en qué año, el año base 2020, ¿verdad? Siempre. Vamos a ver si podemos. Ahí. Mientras que estos tres datos, vamos a ponerles un colorcillo distinto, ¿verdad? Podría ser un azulito. Esos están por encima de 100. ¿Por qué? Porque estos tres datos son mayores a la base, que es 11.900. En este caso habría que poner la palabra mayores. Mucho cuidado con este detalle en la respuesta porque con solo esta palabra que esté mal, ya todo el ejercicio va a estar mal porque estamos indicando una cosa que no es coherente con la realidad. Mayores. ¿Qué tanto mayores? Bueno, aquí estamos poniendo el índice precisamente. ¿Y mayores a qué cosa? Bueno, también a los que hubo en el año 2020 porque es la base. ¿Qué sucede si me dice, no, es que utilizar, yo quiero utilizar otra base? Y hagámoslo, a ver qué tal nos quedaría. Ok, ahí están los datos. Vamos a meterle una más. Ujú. Y digamos que en vez de 2020, la base que ustedes quieren usar es 2023. Entonces ya no vamos a dividir los datos entre 11.900, sino entre este dato que está aquí. Habría que repetir el proceso. ¿Se puede hacer? Claro. Lo usual es utilizar el dato inicial, el más pequeño, el más viejo, perdón, pero usted puede hacer los índices con los datos que usted considere necesarios. Este no. Ok, aquí vamos a poner el índice. Bueno, aquí ya está el índice en términos absolutos, pero como ya les dije, usualmente esto se pasa a, a, a porcentaje, que simplemente es agarrar esto y multiplicarlo por 100. Aquí yo le voy a dar formato, insisto, de porcentaje para que quede debidamente. Ok. De nuevo, como ustedes pueden ver, la base nos va a dar 1 o 100%. Y de nuevo tenemos, aquí es interesante, porque si se fijan, aquí todos nos dieron números menores a 100 o menores a 1. Esto sucede porque todos los datos que están aquí son menores a la base, que en el 2023 fue el dato más alto, 14.121, ¿verdad? ¿Qué pasa si, digamos, para que nos dé un poco variado, en vez de 2023, le ponemos, por ejemplo, 2022?
pongámosle 2022 para que el ejercicio sea más rico. Aquí simplemente vamos a cambiar la base. Aquí tenemos este y lo vamos a ir entre este. Ahora sí, vamos a tener un pequeño cambio de base. Esto es solo para que el ejercicio, ahora sí. Ahora tenemos algunos que sí están encima. ¿Por qué? Porque hay unos datos que sí están superiores a este y otros que no. Ok, entonces igual que hace un rato, vamos a poner aquí la desviación, ¿verdad? Vamos a poner aquí la desviación. Empecemos con los que están debajo de 100, ¿verdad? Que sería este, este. Recordemos que aquí solo estamos calculando qué tanto les faltó a estos que vamos a marcar de marrón, qué tanto les faltó para llegar a 100. Mientras que, bueno, aquí está la base, entonces esa base no aplica. Se puede hacer, pero es absurdo, ¿verdad? Calcularle la base a esto. Mientras que hay dos números que sí están por encima de 100, que serían estos dos que también vamos a aplicarles el color azul. Perfecto. Y ahora pues viene la interpretación. De nuevo, vamos a copiar esto. Solo que la base la vamos a dejar ahí sin aplicación porque no tiene sentido. La base es 2023. Ah, no, la base es 2022. Vamos a ver qué pasó aquí. Sí, la base es 2022. Ajá. Esto está corrido. Tenemos que estar mal colocado. Ahí. La base 2022. Esta no juega. Y aquí ponemos 2020. ¿Verdad? Aquí vamos a utilizar el mismo vocablo. Son. Y aquí simplemente vamos a jalar la desviación. Que para eso tenemos esta columna. ¿Verdad? La vamos a jalar aquí. Oh, ahí hay un error. Ujú. Ahí lo tienen. Y en esos tres amigos también. Recuérdense que hay unos que son menores y unos que son mayores. Entonces los menores, pues eso les pusimos el marrón, sería este, porque veamos que están aquí, ¿verdad? Y el último. Mientras que hay dos datos de 2 años que sí son mayores al año base, utilizado en este ejemplo. Y esto lo copiamos aquí. Recuerden que aquí la base cambió, entonces hay que cambiar este de redacción. Aquí 2022. También mucho cuidado con ese detalle porque a veces lo copiamos de manera mecánica, aunque lo estemos haciendo a mano, y eso pues nos va a matar. Y ahí ustedes tendrían ya calculados estos índices, ¿verdad? Y ahí pueden seguir jugando con diferentes columnas de, de, aquí esto, de esta tabla. Y vamos a finalizar con algunos ejemplos de tasas vitales o tasas brutas y específicas. Tasas vitales. Oh, disculpen. Vitales. Muy bien. Vamos a ponerlo aquí porque sería el último. Las tasas vitales es un tema muy bonito y que por el tema de la pandemia y lamentablemente es un tema pues que ha traído muchas complicaciones y preocupaciones y dolor a la humanidad, pero que en este caso pues es fascinante para verlo desde el punto de vista estadístico, ¿verdad? Bien, aquí tenemos en primer lugar, vamos a poner aquí en primer lugar, pongámoslo aquí, tasas brutas. Recordemos que las tasas brutas también se les conoce como tasas crudas o tasas eh, generales. Tasas generales. Aunque usualmente se les conoce como tasa bruta, vamos a utilizar ese vocablo para no confundirnos, pero son sinónimos, ¿ok? La fórmula de las tasas siempre va a ser, ¿verdad? Vamos a poner en aparte, es una división, vamos a agarrar vamos a agarrar
el fenómeno de interés, ¿verdad? El fenómeno de interés, disculpen, y lo vamos a hacerlo así para que quede la fórmula. Fenómeno de interés, pongámoslo bien. Ujú. Y esto lo vamos a dividir entre la población total. Y como estos números siempre dan un poco de números eh, pequeños, vamos a ver, a ponerle un paréntesis cuadrado al inicio y al final, porque como esto siempre nos da una serie de números pequeños, se multiplica por 100.000, por 1000, por 10.000. En el caso del curso habíamos dicho que era K, y K es 100.000, perdón, 1000, ¿verdad? Por 1000, o sea, 10 a la 3. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es ¿cómo podríamos? Bueno, dejémoslo ahí, para tenerlo como a la mano. Entonces, si queremos calcular, por ejemplo, una de las tasas brutas es la tasa de mortalidad, ¿verdad? Tasa de mortalidad. Entonces, para que quede ordenadito, vamos a trabajar con los datos. Ahí tenemos el año. Vamos a utilizar los fallecidos que ha habido en ese año, que sería el fenómeno de interés, ¿verdad? Que sería tasa de mortalidad. ¿Ok? Dámosle un colorcillo ahí. Perfecto. Entonces vamos a tener en la parte de arriba de la fórmula dice fenómeno de interés. Aquí falta una tilde. Disculpen. Bien. Y en la parte de abajo dice que hay que dividir entre la población total. La población total la tenemos aquí. Entonces la vamos a copiar. Esto es como para ordenar los datos. Ustedes pueden trabajarlo directamente de la tabla. De manera que la tasa, vamos a momentáneamente ocultar esto para que no nos quede como muy, exacto, no nos quede muy estrecha la hoja. La tasa sería básicamente agarrar, ¿verdad? Vamos a agarrar la población el fenómeno de interés, que son las muertes, lo vamos a dividir entre la población total, habíamos dicho. Muy bien. Cerramos un paréntesis porque esa es la división. Y eso, lo que nos dé, que es un número siempre muy pequeño, se multiplica por K o por 10 a la 3 o por 1000, que es lo mismo. Recordemos, insisto, que tal vez en otro lado ustedes vean que lo multiplican por 10.000, por 100.000, eso es normal. Pero aquí en el curso lo vamos a hacer por 1000, que también es válido. Y aquí tenemos la tasa. Nos da con muchos decimales, usualmente con utilizar 2 es más que suficiente. Al menos 2. Pueden utilizar más de 2. ¿Ok? Aquí tendríamos ya la tasa bruta de mortalidad. Pero, ¿qué significa esto? ¿Verdad? ¿Qué significa esto? Eh, Vamos a trabajar aquí la interpretación, como hemos venido haciendo con los ejercicios. Entonces ponemos, ¿verdad? En el año 2020. Vamos a copiar ese. Más podemos agregar de una vez la palabrita. El año 2020. Hubo. Ujú. No hubieron, insisto. Algo que uno ve mucho y es fatal. En el año 2021, porque estamos haciendo varios años al mismo tiempo. 2022. 2023. 2024
y lógicamente 2025. Hubo. ¿Qué cosa hubo? Bueno, ahí ponemos la tasa. En este caso nada más jalamos esta, ¿verdad? Ajá, ahora qué. Hubo 8,08. ¿Qué cosa? ¿De qué estamos hablando? De muertes, ¿ok? De muertes por cada, por cada qué cosa. ¿De qué estamos hablando? De la población total. Por cada 1.000 habitantes. ¿Ok? Por cada 1.000 habitantes. Y aquí estaría la tasa. Igual se puede hacer con la tasa, bueno, recuerden que las tasas brutas siempre van a ser fenómenos. Vamos a mostrar todo. Vamos a ver qué se me hizo. Mostrar todas las columnas. Las tasas brutas, el fenómeno de interés al que vamos a hacer referencia, en este caso la muerte, siempre se relaciona con la población total porque la población total, digámosle así, podría sufrir este fenómeno de interés. En este caso, pues de la población total es esta, todos tarde o temprano morirán, entonces el fenómeno, que en este caso muerte, se podría decir que es universal, es general. Pero las otras tasas, que son las tasas netas o específicas, no. Entonces ahí hay que tener un poco más de cuidado. Vamos a ver si podemos jalar un poquito por acá. Vamos a tratar de hacer un ejemplo. Tasas netas, recuerden que también se le llama tasas específicas. Y aquí, bueno, aprovechando que ya tenemos esto, la diferencia, la fórmula es la misma, ¿verdad? Solamente que en vez de dividirlo entre la población total, se divide entre la población en riesgo, que ya no es todo el mundo. Y aquí, bueno, para que no me quede muy ancha la columna, voy a ponerle por acá, que es lo mismo, es 1.000. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Podemos calcular, bueno, en cuanto a las tasas anteriores, ¿verdad? Con los datos disponibles, podemos calcular la tasa de general de mortalidad, como ya hicimos. Podemos hacerlo con nacimientos, igual el denominador va a ser la población. También podemos hacerlo con los homicidios, porque todos somos susceptibles a morir en un asesinato. Y los demás datos, pues no. Vamos a hacer tasas netas, pero vamos a calcular una tasa que se llama tasa de letalidad. La tasa de letalidad, por ejemplo, se refiere a las muertes provocadas por una enfermedad. ¿Ok? Y vamos a utilizar en este caso, por ejemplo, las del COVID. Recuerden que esos datos no son datos reales. Entonces vamos a utilizar aquí las muertes por COVID. Vamos a llevarnos el dato. Ya no lo voy a dividir entre la población total. Ah, pareciera que aquí hay un pequeño error. Vamos a jalar el dato, no hay ningún problema. Lo jalamos de aquí. Listo. Y pues ciertamente todo el mundo podría morirse de COVID, pero es que antes de morirse de COVID, primero hay que estar enfermo de COVID o estar infectado con el virus. Entonces, vamos a calcular la tasa de letalidad que considera únicamente a las personas que fallecieron por la enfermedad y a los que están infectados o padecen esta enfermedad. Por eso tenemos estos datos. También se podría haber hecho, por ejemplo, con los datos disponibles, también se puede hacer el ejercicio con los de H1N1, porque tenemos ahí los infectados y los muertos. Bien, ahora vamos a calcular la tasa, ¿verdad? El procedimiento es idéntico, no hay donde perderse, ¿verdad? Aquí vamos a jalar la fórmula de una vez. Pero básicamente aquí vamos a ocultar la columna nuevo. La fórmula sería agarrar los 776, dividirlos entre, recuerden, fenómeno de interés, los que murieron por COVID. Se divide ya no entre la población total, sino los que están en riesgo. ¿Quiénes están en riesgo de morir de COVID? Los que están con el virus. Entonces, estos se dividen entre los infectados
y lo multiplicaremos por 1000. Aquí nos da las tasas, ahí los tenemos. Ok, por favor vayan haciendo, replicando el ejercicio. Y viene la parte de la interpretación que siempre hay que hacerla y siempre es la parte más importante. Bueno, esta parte podemos aprovecharla. Vamos a copiar, esa es la ventaja de hacerlo en la computadora. Pero ojo aquí con el final, porque muchas veces la gente me lo pone así y lo tendría malo, porque aquí no es muertes por cada 1000 habitantes. Ojo con ese detalle. Vamos a ampliar esta celda un poco porque la redacción es un poco más grande. Aquí sería muertes a causa del COVID. A veces la gente dice la COVID, bueno, suena muy feo, aunque es correcto. Ok, no solo muertes como en la anterior. La anterior nada más se decía muertes porque el fenómeno de interés eran las muertes. Cualquier muerte, pero aquí no. Aquí hubo 200, por ejemplo, en el año 2020 hubo 255,18. ¿Qué cosa? Muertes a causa del COVID. Ajá, coma. ¿Por cada 1000 habitantes? No. Por cada 1000 infectados o enfermos, ¿verdad? De SARS-CoV-2. No por cada 1000 habitantes. Cuidado con ese detalle, por favor. Y ahora sí tendríamos el ejercicio completamente resuelto. Bueno, espero que este ratito que hemos hecho aquí, con estos ejercicios y estos numeritos, haya sido de provecho, de su agrado y que haya contribuido a su proceso de aprendizaje. Sin más por el momento, pues les agradezco y nos vamos viendo en otro video programa. Buenas tardes.